Muchas gracias. Pues una noche más para esta clase grabada que queda en nuestro programa de YouTube. En breve vamos a enviar. Se llama Las profecías que se han cumplido en la historia. Este capítulo es muy interesante. Vamos a tocar un tema que la teología, que es la ciencia que estudia la palabra de Dios, le llama escatología. Así que vamos a darle una repasadita, así como que a ojo de águila, muy rápida, a la escatología, porque pues un curso de escatología se puede llevar hasta un año fácilmente, ¿verdad? Yo quisiera empezar a decirles, en Apocalipsis 19:10, ¿no? Nos dice que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Se refiere esto en el último libro de la Biblia, en Apocalipsis, que el testimonio de Jesús, ¿no? Entonces, sin duda alguna, la profecía es sin duda la luz que nos da Dios por su espíritu. Es una antorcha que alumbra en la oscuridad. Ayer vimos todas estas razones por las cuales el Señor Jesús era eh, conocido como profeta, y en la página 177 están las profecías cumplidas en él, ¿verdad? Lo que decían los profetas del Antiguo Testamento y cómo se cumplieron en su vida, ¿no? Entonces, esta es una lectura especial que cada quien en el grupo debe dar. ¿Por qué? Porque un cristiano debe estudiar la Biblia también desde una perspectiva escatológica. Es decir, la escatología, la escatología, eh, ¿cómo te diré? Eh, es muy importante porque la palabra escatos y logos se refiere a las cosas del fin, a las cosas del fin. Entonces, yo recuerdo que mi mentor, uno de mis mentores muy queridos, el profesor Pérez Conde, me decía que un buen profeta de oficio eh, debe leer el libro de Apocalipsis con mucho detenimiento y estudio. Entonces, si tú quieres ser un profeta de oficio y conocer, pedir mucha revelación al Espíritu Santo, él me inducía a leer el libro de Apocalipsis y me reiteraba que era muy importante estudiar ese libro. Entonces, la escatología es el tratado de las cosas finales, en griego de las cosas últimas, ¿no? Es el estudio de las cosas que van a suceder a cada persona en lo individual, así como a la humanidad, al final de la historia, ¿no? Y al final de su vida también dice la escatología, ¿no? Entonces, la palabra de Dios se concentra también en cosas que van a acontecer, como vimos en esta sección de nuestro manual, profecías cumplidas en la vida del Señor Jesucristo, ¿no? Que los profetas del Antiguo Testamento anunciaron antes que sucedieran. Por ejemplo, nos encontramos con un Isaías que vivió 700 años antes de Jesucristo y narra como si hubiera estado ahí en la pasión de Cristo, ¿verdad? Lo llama varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro. Entonces, vean ustedes cómo es verdaderamente algo impresionante
lo que aconteció en la primera venida del Mesías. Ahora, ¿qué va a acontecer en la segunda venida del Mesías? Bueno, tenemos que entender como los hijos de Isaacar, ¿verdad? Qué importante esta subtribu, entendidos en los tiempos para los planes de Dios, ¿verdad? Primera de Crónicas 12:32 habla que eran los hijos de Isaacar entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, debiese de hacer, ¿no? Y cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Esto es profundamente profético, ¿no? Entonces, nosotros vamos a ver en un viaje histórico eh, tres o cuatro momentos proféticos. Uno es las profecías que se han cumplido en la historia. Otro es las profecías que se están cumpliendo hoy día en esta década. Y otro, las profecías que están por cumplirse, pero que están escritas y aún no se han cumplido. Y luego vamos a darle una repasadita muy breve a los tiempos del fin. Apocalipsis 17 habla de el misterio de Dios que se consumará, como Él lo anunció a sus siervos los profetas, ¿no? Entonces, vean ustedes, eh, yo tengo un libro que escribí en los tiempos de la pandemia, así muy, fue una investigación y tomé algunas cosas de los libros de escatología que tengo aquí en la biblioteca y los puse, traté de condensar. Este libro se llama Las Doctrinas del Juicio Eterno. ¿Cómo se llama? Las Doctrinas del Juicio Eterno, ¿verdad? Es un panorama escatológico bíblico, porque en los tiempos de la pandemia mucha gente me decía, ¿qué está pasando? ¿Por qué ya no nos reunimos? Cerraron mi iglesia. ¿Y usted, pastor, cómo está? Pues yo también tuve que cerrar porque la Secretaría de Gobernación estaba amonestando muy fuerte a quienes no cerraban y se cerraron los templos y los templos cristianos, católicos, musulmanes, chiitas, judaicos en todo el mundo. Se cerraron todos los lugares públicos. Usted recuerda la pandemia, quien lo dijera, quédate en casa, ¿verdad? Y yo me di cuenta que la gente me decía, hermano Javier, ¿qué está pasando? Ya se va a acabar el mundo, ¿qué está pasando? Y me di cuenta de la grave ignorancia de la iglesia. Así como que Dios me abrió los ojos y me dijo, tú también eres un ignorante. ¿Por qué? Porque no podemos distinguir las siete copas de la ira de Dios, de las siete trompetas del Señor, de los siete sellos que abre el Mesías, y no podemos distinguir uno de otro momento. Si yo le preguntara aquí, hiciera un examen al grupo, ¿verdad? Pues estoy seguro que no saldríamos muy bien, que hay mucha confusión. Y entonces esa confusión me llevó a escribir el libro Las Doctrinas del Juicio Eterno, ¿verdad? Para que quedara constancia, lo publiqué, está en Amazon, si usted lo quiere conseguir por esa vía, me lo puede solicitar por PDF, ¿verdad? Pero lo que sí quiero decirles es que la Biblia en sí es un libro profético. Y Amós 3:7 dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas, ¿no? Entonces, al final la verdad va a despuntar, la verdad nos va a hacer libres, nos va a llevar al conocimiento. Entonces,
Vamos a ver, les repito, tome nota, 4 bloques de profecía en los siguientes clases, ¿no? Los voy a repetir. Uno, las profecías que ya se han cumplido en la historia. Esa va a ser la clase de hoy. Luego va a ser las profecías que estamos viviendo ahora, en la última década en adelante, posiblemente hasta el 2025. Luego, las profecías que viviremos antes de la venida del Señor. De hecho, ya las estamos viviendo algunas. Y luego las profecías que acontecerán después de que el Señor venga, después de la venida del Mesías. Entonces, vean qué importante, qué interesante es este tema para estudiar. Y entonces, bueno, ¿cómo explicar todo esto? Ay, Dios mío. No es tan sencillo, ¿no? Entonces, tuvimos que darles una metodología. Recuerden que el Señor es el Señor de la historia y de la eternidad. Apocalipsis 1:8 dice, yo soy el alfa y la omega, el principio, el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas. Alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir, Santo, 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 Kadosh, Kadosh, Kadosh. En hebreo es santo. Es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Ahora, ¿cómo explicar lo que era, lo que es y lo que ha de venir en el sentido profético? Bueno. No fue tan fácil, entonces tuvimos que estudiar un poquito esta metodología y de esta manera está la clasificación de lo que vamos a estudiar. Es decir, las pusimos más facilitas porque si no nos íbamos a revolver. Y son 7 aspectos del estudio de las profecías, ¿no? Ya dije las que eran, las que son y las que han de venir. Uno, vean ustedes en la pantalla profecías cumplidas de origen sobrenatural. Dos, profecías de carácter histórico. Tres, profecías de origen natural. Tres, de origen científico, humanitario, sanitario, enfermedades y plagas. Cinco, profecías de carácter moral. Luego, las profecías de carácter afectivo y luego las de carácter religioso, ¿no? Es una manera de clasificación para una mejor comprensión. Entonces, en el manual aparecen de esta manera, ¿sí? Bueno, vamos a entrar en materia, ¿no? Primero tenemos que ver la historicidad de la Biblia, ¿no? Hay algunas gentes que dicen que la Biblia es una tomada de pelo, que es un libro que, pues, para judíos o para cristianos fanáticos, dicen algunos académicos, ¿no? Pero acerca de su historicidad, no necesariamente a creyentes y a no creyentes, ¿no? Lo que sí tenemos que hacer es su aceptabilidad en la historia. La Biblia es un libro aceptado en la humanidad. Ha habido gente erudita que se ha dedicado de fondo toda su vida a estudiar el texto y el contexto. Algunos, incluso como el doctor Ayala, se aventaron a hacer una traducción del hebreo al español, ¿no? Entonces, pues a veces algunos dicen quién escribió el libro, la autoría, la narración bíblica, las evidencias, ¿no? Pero vamos a entrar ya en materia.
Las profecías cumplidas de origen sobrenatural. Bueno, una de ellas es cuando Pedro dice que Jesús era el Hijo del Dios vivo, ¿no? Mateo 16 dice que cuando el Señor les pregunta, ¿y ustedes, o sea, los discípulos, los seguidores, los macetes, discípulos en griego es macetes, ¿ustedes quién dicen que soy yo? Respondiendo Simón Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿no? El día de ayer en la clase vimos en Deuteronomio 18:18, donde dice que Dios iba a levantar un profeta de entre la gente, entre el pueblo de Dios. Y Pedro confesó eh, algo más, algo más que era un profeta, era el Hijo del Dios viviente, era el Mesías, ¿verdad? Y ya está cumplido eso, no hay otro Cristo, no hay otro Mesías, no hay otro Salvador, no hay otro segundo Hijo de Dios. Ya eso ya se cumplió. Lo que puede haber es un remedio que sería el anticristo. Pero el Hijo de Dios ya vino y ya nos fue dado. Entonces es profecía cumplida. ¿Alguien diga amén? Bueno, otra profecía cumplida de origen sobrenatural, que empiezan a hablarlo los profetas Joel y Ezequiel, es que se cumple en todo verdadero discípulo creyente en todo tiempo, del nuevo nacimiento, ¿no? Esto es algo sobrenatural, nacer de nuevo, ¿no? Alguien hoy me preguntaba que si tenía yo un escrito sobre lo que es el arrepentimiento, pues nacer de nuevo, ¿no? Vamos a definirlo así. Y es cuando el Espíritu Santo nos pone la palabra en nuestro ser, somos nacidos de nuevo. O sea, el cristianismo no consiste en saber algo acerca de Jesús, no, sino en conocer a Jesús. Hay un libro por ahí de un hermano muy querido, el hermano Montejano, editó un libro que dice Quiero conocer a Jesús. Muy interesante el libro. Está basado, bueno, hay un canto, ¿no? Un canto que se popularizó este año, ¿verdad? Quiero conocer a Jesús y el año pasado. El cristianismo, repito, no consiste en saber algo de Jesús, sino en conocerlo a Él, ¿no? Y Jesucristo va a demandar de cada creyente un veredicto personal. ¿Crees o no crees? ¿Me amas o no me amas? ¿Verdad? No solo a Pedro, sino a cada uno de nosotros. A Pedro y a los discípulos les dijo, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? ¿No? Si el Señor nos dice ahorita, a ver, grupo de Zoom que están en el curso Crecer en la Fe, un llamado profético, tú. ¿Tú qué piensas tú de mí? ¿Qué le dices al Señor? ¿Cómo le respondes? Si el Señor te dice, a ver tú, Margarita, a ver tú, Marisol, tú, Lucy, tú, Héctor, ¿no? Aquellos que experimentan el cristianismo se sienten, no sabemos que somos una nueva criatura, que algo pasó en nuestras vidas que nos cambió y pues ya vivimos para amarle, para servir a Dios. Él cambió nuestro corazón, nuestra mente, vivimos por el Espíritu, ¿a poco no? Entonces esto es algo sobrenatural, ¿verdad? El Señor dijo, les daré un corazón nuevo, pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne, ¿no? Eso dijo el profeta Ezequiel, ¿verdad?
se ha cumplido. Esa es una profecía de origen sobrenatural que se cumplió. Ahora, los milagros y las sanidades no solamente están presentes con la vida del Señor, con los discípulos o con algunos, uno que otro profeta del Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, los milagros y las sanidades, ¿no? O las señales, ¿no? Eh, Cuando sucede un milagro, ¿no? Como dicen, el hombre crea enfermedades, ¿no? Pero Dios hace sanidades, ¿no? Un virólogo descubrió que descubrió el SIDA, el VIH, un virólogo francés que fue premio Nobel muy reconocido, se llamaba Luc Montagnier. Él afirmó así categóricamente. Dijo, dicen que el COVID, que lo trajo un murciélago, que se comieron un murciélago los chinos y él dice no. Este hombre se atrevió y lo callaron, ¿eh? Era un virus creado en laboratorio, ¿no? Era un virus de gripe con genoma de VIH y entonces dijo, esta es una conspiración. Es un confinamiento para mantener a la gente en sus hogares, a ver cómo reacciona la humanidad, ¿no? Y sin embargo, ¿qué pasaron? Hubo milagros, hubo gente que fue entubada y a través de la oración y de la fe se levantó. Yo me recuerdo de la hermana Gloria. Eh, Otra cosa que está cumpliendo, ya se ha cumplido de origen sobrenatural, los sueños y las visiones proféticas en el pueblo de Dios. Esto es sobrenatural. Lo dijo Joel, el profeta Joel, ahí en Joel 2:28 dice, después de esto, derramaré de mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Están ustedes viendo ahí un sueño del arrebatamiento. Recuerdo un hermano que me dijo que él vio el arrebatamiento, estaba tan impresionado este varón, ¿verdad? Que dijo, híjole, ¿no? Otra cosa de origen sobrenatural, por ejemplo, la interpretación de sueños, la interpretación de José en Egipto, ¿no? Cuando José le dijo al faraón, el sueño del faraón es uno solo, ¿se acuerdan de las vacas flacas, las vacas gordas? ¿Se acuerdan de las espigas enjutas y las espigas hermosas, preciosas? Y le dice, el sueño del faraón es uno solo. Dios le ha dado a faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas son 7 años, las 7 espigas hermosas son 7 años, años de tiempo cronos, años de riqueza y abundancia en Egipto, pues ya pasó, ¿no? ¿Verdad? Otra cosa hablando de sueños, hablando de los sueños que Dios empezó a revelar, es, por ejemplo, el de Jacob y la escalera que llegaba al cielo por la que subían y bajaban los ángeles, ¿verdad? La escalera de Jacob, ¿no? Que tanto que él mientras huía de su hermano Esaú, llega a un lugar que le cambió de nombre, le llamó Betel, dijo Dios estaba aquí, yo no lo sabía, ¿no? Hablando de sueños, también, pues los sueños de José, ¿no? El marido de María, la doncella hebrea, Miriam, que fue preñada por el don del Espíritu Santo para que nuestro Salvador naciera. Y entonces, pero José tiene revelaciones. Entonces, todas esas revelaciones se han ido cumpliendo ya en el pasado, es sobrenatural. El ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo, levántate,
toma contigo al niño y a su madre y huye a Egipto. Y José se levantó de noche y tomó al niño y se fue, ¿verdad? Visiones, hablando de visiones, ¿verdad? La visión de Ananías para abrir los ojos, ¿no? Manda a Ananías en una visión, el Señor se le aparece. Eh, Esto fue una visión tan real que le dijo en visión a Ananías, y Ananías le dice, aquí estoy, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno que se llama Saulo de Tarso, porque aquí él ora, ¿no? Saulo, el apóstol que ha escrito tantos libros tan hermosos que nos han guiado en la vida, ¿verdad? Estaba orando, pero fue Ananías, otro discípulo, entró en la casa poniendo sobre él las manos. ¿Qué le dice? Hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? En el momento hubo una sanidad. ¿Por qué? Porque hubo una visión previa del Señor. Al instante, con la imposición de manos de Ananías, Pablo recibe la vista y inmediatamente levantándose fue bautizado, ¿no? Otra de las profecías que se cumplió fue la destrucción de Sodoma y de Gomorra. El Señor trató con el profeta Abraham y le dijo, voy a destruir esas ciudades. Y se acuerdan que hasta Abraham oró por la salvación de los demás y negoció. Dice Génesis 19:24, entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, ¿no? Si hoy día es una tierra estéril ahí junto al mar muerto, horrible, ¿verdad? Eh, Eso ya sucedió, sí. Vemos la paciencia del Señor y la lección es que Dios aborrece el pecado y pues ahí vemos, ¿no? También hay una profecía. Algunos dicen, ¿a poco Adán fue profeta? No es que Adán fuera profeta, pero en el libro uno que se llama Implantando el Ministerio Profético, que sería el siguiente de este tomo, explicamos que hay niveles de profecía, ¿no? Hay varios niveles, por ejemplo, no es lo mismo alguien que trabaja con el don de profecía, porque tiene el don en su iglesia, con un profeta de oficio. Entonces, son niveles. Y no es que Adán fuera profeta, no, 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 pero vino el espíritu de profecía sobre de él. Y cuando viene el espíritu de profecía sobre una persona, aunque no sea profeta, esta profetiza. ¿Se acuerdan de Saúl, no? Que hasta hubo un dicho que decía, Saúl entre los profetas, ¿no? En fin, esto de Adán y Eva, la profecía que soltó Adán, usted la puede ver en Génesis 2:23. Dijo entonces Adán cuando despierta de su sueño profundo, el Señor tomó una de sus costillas. Me gustó mucho este precioso cuadro, ¿no? Muy latinoamericano. Dice, ahora dijo Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomado. Y vean cómo viene el espíritu de profecía sobre Adán y él profetiza. ¿Qué dice? Por tanto dejará el hombre
a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Ahí Adán profetizó a toda la humanidad, la familia y el matrimonio, ¿no? Después, bueno, eso ya pasó. También de que Dios puso unos querubines al este del Edén después del pecado original y expulsó a Adán y a Eva por su desobediencia y por hacerle caso al diablo. El diablo sigue trabajando hoy día y el Señor lo reprenda, porque ha confundido a tantos seres humanos, ¿verdad? Y bueno, Dios puso querubines. ¿Y por qué puso querubines al este del Edén? Porque Dios dijo, el hombre y la mujer son como uno de nosotros. Cuando dice nosotros es Elohim. Eh, Elohim es la personalidad plural de Dios. Algunos teólogos dicen es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bueno, es muy posible, ¿no? Dice, ahora el hombre y la mujer son como uno de nosotros, dijo Dios, nosotros en plural. Pues conocen el bien y el mal, y si llegan a comer algún fruto del árbol de la vida, podrían vivir para siempre. Sas. ¿Se imaginan el hombre pecador, perverso, eh, la mujer engañosa, obediente al diablo, el hombre fallándole a Dios y sus instrucciones, pero con vida eterna? No, hubiera estado esto caótico, ¿no? Y con hijos que traen ese ADN, no, no. Entonces el Señor por eso los corre o, bueno, los expulsa para que no suene más bonito. Y pone unos querubines, o sea, ángeles de guardianes. ¿Para qué? Para que no comieran del árbol de la vida. Sí. Pero el árbol de la vida, usted y yo, en un futuro, si nosotros somos fieles y Él es fiel y verdadero, Apocalipsis 22:14 dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Wow, no, hombre, ¿cuál es tu fruta favorita? A ver, luego me dicen ustedes, ¿a quién le gustan las mandarinas, el mamey, el chico zapote, la papaya? Allá en Acapulco hay unas que se llaman yaca, ¿no? Ay, no, hay tantas frutas, mangos, ¿no? Pero el árbol de la vida es otro nivel, ¿eh? Bueno, entonces, vamos a ver las profecías de carácter histórico. Ya vimos el pecado del hombre. Queda en la historia como uno de los capítulos más importantes de la vida. Esas revelaciones distorsionadas del diablo y que Adán y Eva, nuestros padres, la primera pareja, desobedecen y de ahí viene una situación terrible, pero dentro de esa situación, ahí en Génesis 3, el Señor da la primera profecía mesiánica. ¿A qué me refiero? Cuando le manda condenación al hombre, le manda condenación a la mujer, le manda condenación también a la serpiente antigua, cuyo nombre es Diablo y Satanás. Le dice, te vas a arrastrar en el polvo, tragarás polvo, pero la simiente de la mujer te va a aplastar la cabeza.
Entonces es una profecía mesiánica. Algo que ya pasó en la historia también de la humanidad es el diluvio. Fue anunciado por Dios al mismo Noé, le dijo, van a caer aguas del diluvio. Y entonces cayeron, ¿verdad? Casi todas las civilizaciones, incluso aquí mesoamericanas. Hay libros sagrados antiquísimos, el Chilam Balam dice que hubo un diluvio, los babilonios, los sumerios dicen que hubo un diluvio, y bueno, la Biblia, nuestro libro, nos habla del diluvio, ¿no? Y el Señor, como profeta, le habla a Noé, le dice, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. Fue una verdadera tragedia debido a la violencia de los hombres. Se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová, bendita gracia, ¿verdad? Y un hombre temeroso que pues haya gracia. Ese día se rompieron las fuentes del abismo y hubo lluvia en la tierra 40 días, 40 noches. Eso ya se cumplió en la historia, también se cumplió la Torre de Babel, es algo histórico. En la Torre de Babel confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, de allí aparecen las naciones, dice, desde allí los esparció sobre toda la faz de la tierra, ¿no? Y hoy estamos hablando en español del norte de España, es decir, el castellano. Hay otros idiomas parecidos al español, el catalán, pero pues quién sabe aquí del grupo quién habla musulmán. ¿Hay alguien que hable chino cantonés? Pues no, ¿verdad? Yo no tengo ninguna alumna o alumno que hablen en chino. A veces cuando me mandan sus tareas por escrito, parece que están en chino, eso sí, Dios mío. Pero bueno. Abraham también es alguien en la historia. Cuando empieza el plan de Dios, le dice, sal de tu tierra, de tu parentela. No va a haber otro Abraham, ¿eh? A quien se le dé la tierra prometida, ¿verdad? Y le dijo, haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Diga usted, incluyendo la mía. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Abraham, desde el carácter histórico, fue probado. Usted conoce la historia, el nacimiento de Isaac, anunciado a Abraham y a Sara para su vejez. Y Abraham fue obediente, obediente hasta la muerte de su propio hijo. Entonces, vean ustedes la historia hoy día, cuando le dice, haré de ti una nación grande, pues se cumplió hoy día. Históricamente el Estado de Israel es una realidad. No se olvide de orar por Israel. Yo siempre pienso que es mi segunda patria, pero bueno, bendita sea mi primera patria, México. El Estado de Israel es formado el 14 de mayo de 1948 y esta es una toma de Tel Aviv, ¿no? Vean nada más, está súper moderno. Edificios y están muy, muy avanzados. En Israel ve usted cosas muy, muy antiguas y cosas muy, muy modernas, ¿no? Algo que se cumplió en la historia
que se le dijo a Abraham que sus descendientes estarían oprimidos en la tierra de Egipto 400 años y después de esto saldrían con gran riqueza, cumplido, todo cumplido, ¿no? Vean ustedes, de carácter histórico, sucedió las plagas de Egipto anunciadas por Moisés a Faraón, las 10 plagas, ¿verdad? Ahora que celebremos Pascua, vamos a pronunciar las Makop Mitzrayim, las plagas de Egipto, ¿verdad? Según el Antiguo Testamento, ¿no? Y la Torá, estas plagas ya no se van a volver a enviar, ya sucedieron, ¿no? El agua en sangre, la invasión de ranas, los piojos, las moscas, la peste del ganado, las úlceras, la lluvia de fuego y granizo, ¿verdad? Langostas, las tinieblas y la muerte de los primogénitos, ¿no? De carácter histórico, bueno, pues es cuando llegan a la tierra prometida y empieza la caída de Jericó, ¿no? Con cómo Israel pasa el Jordán en forma seca, eso ya sucedió, se profetizó y sucedió, ¿no? Se le dijo a Moisés que Josué repartiría por ejidos, ¿no? La tierra y se santifican, ponen el arca por delante, toman piedras del medio del río y ya, ¿verdad? Luego vemos también los jueces, ¿no? Toda aquella generación que pasó el Jordán y conquistó la tierra. Recuerdan que parte del libro es también al inicio de este manual, el Señor nos quiso abrir los ojos con los 7 montes o reinos que conquistar, ¿no? En sentido social y espiritual, ¿no? Pero vamos al libro de jueces de carácter histórico. Aquella generación que pasó el Jordán fue reunida a sus padres y se levantó otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Esa es la preocupación más grande. Bueno, es una de las preocupaciones, les voy a abrir mi corazón que tengo, porque tengo una nieta, pero ustedes también tienen hijos y nietos y ¿qué va a pasar, no? En el mundo que estamos viviendo, ¿verdad? Ese fracaso y todo, por eso hay que conquistar los montes. Dios nos ayude. De carácter histórico, pues ya pasó Samuel el gran profeta, tuvo que buscar al rey, ya no va a haber monarquías, David como líder especial de su pueblo. Samuel unge a David y lo pone como líder especial de su pueblo, lo manda a traer de allá del ganado de las ovejas en medio de sus hermanos, ¿verdad? Y luego, bueno, David también le falla al Señor y el Señor lo perdona, ¿verdad? Él quería levantarle un gran templo en medio de las victorias de Israel, pero le dice, no, 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 tú no vas a ser, ¿verdad? Va a ser otra persona. ¿Quién era esa persona? Salomo. Salomón tuvo una riqueza como nunca nadie ha tenido, bueno, ni juntando las fortunas de Elon Musk y de el otro Trump, le llegarían a Salomón. Él tenía a todos sus soldados con escudos de oro batido, ¿no? O sea, échate esos lujos, ¿no? Dicen que la plata era como piedras nomás ahí tiradas, ¿no? Y algunos, a veces estamos buscando un anillito de plata, ¿verdad? Un anillito de oro para casarnos, celebrar nuestro aniversario de bodas
Y no, no, este Salomón dice que fue un hombre riquísimo, lleno de sabiduría, llevó el esplendor máximo del reino de Israel, pero tuvo un problema, que cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, ¿verdad? Ha de haber tenido unos 50 años cuando comenzó su apostasía y trajo alianzas con mujeres extranjeras para expandir su reino, ¿no? Se casó con las de Moab, las de Amón, las de Edom, las de Sidón, las de Teas, y Dios había dicho no se llegarán con la egipcia, ¿no? ¿Por qué? Porque inclinaron su corazón tras otros dioses, ¿no? Qué pena, ¿no? Es alguien que empezó bien y terminó mal. ¿Puede ser esto posible? Sí, hermano, sí puede ser posible. Aquí el asunto, ¿verdad? Es que se divide el reino, eso ya pasó, es una profecía cumplida, ¿verdad? Ahí anda Jeroboam y se encuentra un profeta y el profeta se quita el manto. Ya vimos la importancia del manto profético en uno de nuestros estudios. Y lo rompe en pedacitos como señal y lo rompe en 12 pedazos, cada uno era para correspondiente a una tribu. Y le dice, yo rompo el reino de mano de Salomón y a ti te voy a dar 10 tribus y le da 10 pedacitos de su manto, ¿verdad? Y desde ahí empieza el imperio, luego la caída de Samaria, el cautiverio de Israel. No es algo muy, muy fuerte cuando el rey de Asiria invade todo el país y se los lleva, ¿no? Entonces hay varios versículos donde no solo los egipcios fueron sus enemigos, también los babilonios, también los asirios, ¿no? Entonces, de carácter histórico, algo muy bonito que yo creo que ya está y que ha sucedido cuando le habla al profeta Jeremías y le dice, les voy a dar mis leyes en sus mentes y en sus corazones, y allí las voy a escribir, ¿no? ¿Verdad? Algo también que ya pasó de carácter histórico, las cuatro bestias del libro de Daniel, ¿no? Usted puede estudiar en la Biblia. Yo me conseguí, no sé dónde ni cuándo, creo que fue una librería cristiana de la Ciudad de México, una Biblia, a ver, aquí la tengo, y luego la estudio, tengo varias Biblias de estudio, pero esta se llama la Biblia de la Profecía. El autor que hace los comentarios es Tim LaHaye, la Biblia de la Profecía. Híjole, está bien buena, tiene de todo lo que estamos viendo ahorita, así como que a ojo de pájaro rápido, con gráficos, con todo. No sé si haya todavía en el anaquel, que es una buena Biblia profética. Entonces ahí Daniel ve los cuatro grandes imperios, babilonio, medo-persa, griego, romano. Dice, bueno, le sigue el Vaticano, ¿verdad? Y vean ustedes cómo todo se va cumpliendo históricamente. Ezequiel, Jeremías dijeron un día va a regresar Israel después de la dispersión. Tuvieron dispersión con los asirios, las tribus perdidas. Tuvieron dispersión con los romanos. En el año 70 se lo llevaron a todo Israel y se perdieron, ¿verdad? Pero sus profetas dijeron va a regresar. Oseas lo dijo,
Ezequiel lo dijo, Jeremías lo dijo, y en el año 48, ¿verdad? Regresó Israel. Mi papá nació en el 46, o sea que no crea que tiene mucho tiempo de que se está cumpliendo la palabra. Si tú eres estudiante bíblico, estudianta bíblica, te invito a que leas el libro de Santiago. En Santiago 1:1 está, pero bien fuerte la introducción, como si Dios la dirigiera a todos. Dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Es como si dijera, Israel está en todo el mundo. Y ahí les va una de mis cartas. Miren, cuando se hizo el Estado de Israel, híjole, estuvo tremendo allí, ¿verdad? Hubo un político, David Ben Gurión, ¿verdad? Él, ya venían formando un movimiento sionista en Europa y llegó el 14 de mayo y se establece profecía cumplida, ya cumplida desde el pasado. Entonces, por eso Israel es el reloj de Dios, el nacimiento del Mesías. Esa foto, esa gráfica, a mí me impresiona, me impresiona, me impresiona. Si te impresiona a ti, tómale una foto también. Esta foto yo nunca la había visto. Siempre pasan una foto así bonita de María y José, con el burrito, con ¿cómo se llama? Los borreguitos, con el toro ahí, ¿no? No, ahí está María en pleno parto, gritando, y el Mesías sacando la cabeza de la vagina de María y José auxiliándola, recibiendo al niño con todo y placenta y cordón umbilical. No, está impactante, impactante. A mí me impacta, ¿no? Cómo se cumplió esa profecía que el Señor dio allá en Génesis 3:15. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. El Señor hablaba en sentido figurado, se cumplió en la vida de mi Señor, ¿verdad? Cuando le dice, pues sí, Él va a deshacer las obras del diablo, pero la herida en el calcañar se refería también a la muerte en la cruz, ¿no? ¿No? Entonces, vean qué terrible. Ahora que viene la llamada Semana Santa, le recomiendo vuelva a ver la película La Pasión. Yo ya la vi completa 3 veces con análisis y todo, La Pasión de Cristo. Vuelva a verla y va a ver si no, cada que la veo me impacta mucho. De carácter histórico también, la resurrección, aleluya, la resurrección que fue profetizada por Oseas. Él hablaba en sentido figurado, nos dará vida después de 2 días y al tercer día no resucitará y viviremos delante de él. Cristo vive, vive, resucitó de entre los muertos. A Juan cuando le aparece en la isla de Patmos le dice, yo soy el que estuvo muerto y que vive para siempre, ¿no? Entonces vean el carácter histórico de la profecía, ¿no? Porque un niño nos es nacido, el principado sobre su hombro, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, ¿no? Juan el Bautista también anunció que estaba el Mesías con él, ¿verdad? Que
La primera venida del Hijo de Dios está completamente registrada y la segunda venida del Señor también, ¿verdad? Así que todo esto se cumplió de carácter histórico, como Jesucristo vino cabalgando en un hijo de asna ahí en Zacarías y es proclamado rey, ¿no? ¿Verdad? En carácter histórico, bueno, también se profetizó la destrucción del templo. Esto sucedió en el año de 70 después de Cristo, ¿verdad? El Señor dijo, pues va a haber un momento en que no va a haber piedra sobre piedra, ¿eh? Y se cumplió, ¿no? El historiador Josefo dice en un libro que se llama Anales, un historiador judeo-romano, dice que cuando destruyeron el templo de Jerusalén y toda la ciudad de Jerusalén, los romanos pasaban el arado sobre las piedras de Jerusalén. O sea que el nivel de destrucción fue terrible, ¿no? El Señor Jesús ahí en Mateo 24 habló de que habría guerras, pues la primera y la segunda guerra mundial, ¿no? Son fuertísimas. Por no hablar de las cruzadas, por no hablar de la conquista de América y de todos y cada uno de los países del mundo, ¿no? El armamento y aviéntales gas y la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, pues está tremendo, está tremendo. ¿Qué horas son? 9:15. Sí me da tiempo de ver la segunda parte. Hoy que hablé con el hermano de Martino, él me dijo que hay mucho, mucho miedo en Europa, ¿eh? A nosotros no nos llega porque estamos aquí con los aranceles y que la frontera de José Guadalupe Cabello Guajardo y que ahí estamos nomás con eso, pero no, en Europa hay otro nivel de miedo, que es las bombas atómicas. El presidente Macron poniéndose al tú por tú con Putin y Putin, el ruso, y el otro le dice a que no me pegas y a que no, y que está, ay, no. Habrá guerras y rumores de guerras. De carácter histórico, bueno, ya vimos 300 profecías sobre el Mesías cumplidas en Jesucristo, todas recopilables en la Biblia, ¿no? Todo lo que está escrito de mí, dijo él, tiene cumplimiento. En Lucas 22:37 dice, todo lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Bueno, ya vimos de origen natural, bueno, el diluvio universal fueron las fuerzas de la naturaleza las que se movieron. De origen natural, la apertura del Mar Rojo a Moisés fueron un poder pues natural, ¿verdad? Que abrió el mar, dicen que un viento, ¿no? La separación de las aguas del Jordán para que Israel pasase a la tierra prometida. Se están cumpliendo, ahorita ya se cumplieron en el siglo XX, ya se cumplieron muchas profecías de este tipo de terremotos, inundaciones, granizos, huracanes, erupciones a lo largo de la historia, ¿sí? Ahí está el tsunami famoso que hubo en Malasia, ¿no? Las profecías de origen científico, humanitario, sanitario, pues está cumplido ya, la ciencia se aumentó en los últimos 100 años, decía el hermano Morris Cerulo, pues la humanidad pasó de el carruaje de caballos
a todos esos autos que hoy tenemos. Hoy hay autos hasta híbridos, eléctricos. La humanidad, la humanidad ha sufrido también muchas plagas. Jesús lo dijo en Mateo 24, que la ciencia se ha aumentado, sí, la ciencia y la tecnología. Si no hubiera sido posible el aumento de la ciencia y la tecnología, yo ni los hubiera conocido a ustedes, ni ustedes a mí. Y entre nosotros ni nos conoceríamos, pero como ya aumentó la ciencia, ya aumentó la tecnología, ¿no? Pues hoy ya podemos tener la iglesia virtual. Eso, somos una iglesia virtual. Todos tenemos una iglesia local, pero pues aquí estamos, sabemos que somos hermanos del cuerpo de Cristo, ¿verdad? De origen científico, humanitario y sanitario, en Mateo 24 dijo que habría hambrunas. Una hambruna es cuando un país o una zona geográfica no tienen alimentos, como pasa en África, en la India, en Bangladesh, ¿no? Según Naciones Unidas y con todo y su Agenda 2030, es alrededor de cada día en todo el mundo hay 24.000 personas que se mueren de hambre. Así que dele gracias a Dios por lo que recibe, ¿no? En su hogar, cuando tiene usted un plato de arroz, unas tortitas de papa como las que hace la hermana Lidia Hernández Romero. No, no, dele gracias de que todavía le puede echar tantito pasote a sus frijoles. Gloria a Dios. Pero miren, por un lado está esta situación de países que tienen hambre, como Bangladesh, como la India, África. Pero por otro lado, pues ahí tienen, ¿no? Lo que pasa en países muy avanzados como Norteamérica. ¿Avanzados de qué? Qué bueno que la doctora Claudia Sheinbaum metió una reforma educativa para que ya no coman comida chatarra. Y que me perdone la doctora Sheinbaum, pero esa hamburguesa está buenísima. Pero vean, por un lado están ahí el gordito ese de McDonald's, ¿no? Los gorditos. Hay obesidad en los niños de un lado del mundo y del otro, pobre mujer, ya es un esqueleto, ¿no? De carácter moral, profecías que se cumplieron cuando el hombre solamente quiere dinero, poder y respeto. El hombre ha usado su conocimiento, la mente, para potenciar su parte animal. Somos más feroces que los lobos, decía un poema. Se ha deteriorado una civilización decadente en la ganancia económica, en el poder político, ¿no? Dinero, poder, respeto, ¿no? Ahí tienen ustedes a los 5 hombres riquísimos, ¿no? Un análisis de datos poblacionales allá en el 2016 reveló que el 50%, vean ustedes, de los habitantes más pobres del mundo posee todos juntos un total de 400, ¿qué? 410.000 millones de dólares. En todo el mundo los más pobres. Pues los 5 hombres que están ustedes viendo, los súper ricos, poseen más de, de lo que tenemos
750 millones de personas. Esta diferencia es un pecado moral, ¿verdad? No importa lo que sufren, se invierten millones de dólares en armamento, Dios mío, en armas para matar, en campañas políticas para comprar gorras, investigación espacial. Ese muchacho Elon Musk quiere llegar a fuerza a Marte, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tiene dinero, están construyendo naves, ¿no? Todos esos problemas con las leyes, ¿no? El carácter moral, pues el racismo, ¿verdad? Y el odio étnico ya pasó. Históricamente, ¿se acuerdan del doctor Martin Luther King, un pastor bautista que se levantó, ¿verdad? Para hacer la igualdad entre negros y blancos en los Estados Unidos? Lo mataron. Entonces, cuidado con el racismo, ¿verdad? El holocausto nazi, ¿por qué fue? Por el racismo. Adolfo Hitler. Esas imágenes son reales, ¿eh? De los judíos que entraban a los campos de concentración nazis, ¿verdad? Estaban hechos unos esqueletos y hubo fotógrafos del ejército americano en la Segunda Guerra Mundial que filmaron todo eso. Hay un museo en Israel, ¿eh? El Museo del Holocausto, ¿no? Yo por ahí compré un como libro, manual. Ay, no, unas fotos son terribles. Ahora vamos a ver las de carácter afectivo, el aumento de la maldad. El amor de muchos se ha enfriado, se ha enfriado. Ya la gente, mucha gente cree más en los amarres que en Jesucristo, en la magia negra, rituales, conjuros, ¿no? Te sacan anuncios en internet o en los postes de las ciudades. Enamóralo, sedúcelo para ti sola, ¿no? De carácter afectivo, ¿no? Unas olas de criminalidad espantosas. Me da pena pasar estas fotos, pero ahí están, los ves frecuentemente, ¿sí? Eso de los niños que secuestran para venta de órganos, ¿no? El amor de muchos se ha enfriado, hermanos. Es terrible. Padre Santo, perdona esta humanidad. El divorcio es express. ¿Cuánto te sale un divorcio? No vayas a estar tomando nota, ¿eh? Mejor reconcíliate. 3,500 el divorcio express. Y además te dan gratis tu psicoterapia para que no tengas con culpabilidad, ¿no? Entonces, ¿qué está sucediendo? Ya sucedió en el siglo XX, empezó, ¿verdad? La maldición a los hijos, la atención a los hijos, a los ancianos, se ha abandonado. Profecías de carácter afectivo que ya se que han cumplido, el alcoholismo y las drogas ya se cumplieron en el pasado y que se están cumpliendo también hoy día. Unas drogas que hacen estragos terribles, ¿no? De carácter afectivo, la depresión, el estrés, la necesidad de cumplir con los éxitos del mundo. Algo también que ya se cumplió y se está cumpliendo, hermanos,
es la propagación del Evangelio a todas las naciones. Antes nos ponían a orar por la ventana 1040. Vean ustedes la ventana 1040, donde decían, allí no ha llegado el Evangelio. Se refería a la latitud de las naciones de la tierra, la ventana 1040. Había 56 países con 4,2 billones de personas, con 2,0 billones de budistas, de hindús, de musulmanes que nunca habían oído de Jesús, el Cristo, el Santo Mesías Salvador. Y estábamos orando hasta alguna vez apoyamos a algún misionero que iba para allá, ¿verdad? Con la economía para que fuera, pero Dios tenía otro plan y trajo el aumento de la ciencia y hoy, pues sí, de carácter religioso, lo que se ha cumplido ya, las sociedades bíblicas mundiales han realizado un trabajo de traducción. Creo que ya nada más, según había estudiado yo un poquito hasta hace 2 años, decían que faltaban algo así como 3,000 idiomas, nada más en todo el mundo para traducción de la Biblia. Para tanto idioma que hay, pues tan solo vete ahí a los dialectos de Oaxaca, ya con eso tienes, ¿no? Entonces, hay muchas traducciones ya de la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, la Biblia completa se ha traducido en 553 idiomas, libros se han traducido en 2,932 idiomas, folletos, etcétera, pero ahora, con los medios de comunicación disponibles, libros, radios, TV, satélite, internet, etcétera, ¿no? Se está llevando a cabo la evangelización, hermanos, ¿verdad? Aquí desde esta escuela todos los viernes mandamos una invitación, los domingos, eh, usando los medios que hay, ¿verdad? Hay de carácter religioso que se cumplieron, pues, la persecución de la iglesia desde la iglesia primitiva. Esta parte está cumplida ya, pero también está en cumplimiento y está por cumplirse. O sea, a la iglesia todo el tiempo. En el mundo tendréis aflicción, dijo el Señor. La persecución de la iglesia, ¿verdad? Hay países, ¿verdad? Donde hay muchos cristianos encarcelados, torturados, ¿no? Países como China prohíben el evangelio, el propio Israel no te dejan evangelizar. Hay partes de Rusia, países islámicos en África, ¿no? Pero bueno, en Romanos 11:11, Pablo dijo que todo Israel iba a recibir el evangelio. Hebreos 8:9 también. ¿Y qué ha pasado en los últimos años? Empezaron los judíos mesiánicos, ¿no? Empezó a cumplirse, pero algunos ni son judíos, pero se hacen mesiánicos. También algo que ha pasado de carácter religioso, la preparación del poder del anticristo con el ecumenismo, ¿no? Organizado por Roma, el nuevo orden mundial.
Hoy se está viviendo algo muy delicado, que es el ecumenismo. Se está moviendo muy rápido, a pasos agigantados, todas las naciones, ¿verdad? Lo que queda de Roma está trabajando, ¿verdad? Y dice el Evangelio, oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no participes de sus pecados y para que no recibáis de sus plagas, porque sus pecados se han amontonado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus iniquidades. Apocalipsis 18, 3, 5. Pues vean ustedes, con esto terminamos esta noche con las profecías que ya se cumplieron, ¿verdad? Vamos a dar lugar al tiempo del grupo y gracias por estar con nosotros en este final. Le damos al